la región de la unión. Y sabemos que esa mezcla íntima en el fondo conocemos como solución, ¿no? Tienen que formar una solución sólida, tanto el material de base A, el material de base B y el material de aporte, si es que estaríamos usando ese tercer material de aporte. Eso conseguimos muy fácilmente cuando estamos hablando de procesos de soldadura que van a fundir las partes que vamos a unir, porque estando líquidas es muy fácil saber que se van a mezclar con facilidad, pero esa solubilidad también la podemos conseguir por presión, procesos por presión, ¿no? Nos hablaban de procesos de explosión, de fricción, etcétera, ¿no? La semana pasada. Bueno, miren, cuando estamos hablando de una soldadura, vamos a distinguir tres cosas que son bien diferentes, ¿no? Aquí tengo el esquema de, en el fondo es una macrografía, se llama, se ha cortado una soldadura de una manera, ¿no?, longitudinal, se la ha atacado con un ácido para poder generar ese contraste, ¿no? Y aquí vemos muy claramente una soldadura que hay muchas pasadas, ¿no? Hay muchas pasadas que le vamos a dar nombres justamente ahora. Bueno, entonces vamos a diferenciar tres cosas importantes en una unión por soldadura. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Primeramente, miren, vamos a definir algunos tipos de uniones por soldadura. Aquí estaríamos percibiendo una unión de soldadura que está referida a que las chapas o las partes que vamos a unir se están mirando una con otra, nariz con nariz. A veces llamamos también de talón con talón. A este tipo de juntas, a este tipo de uniones por soldadura, le llamamos de soldadura a tope o de tope, ¿no? Vamos a quedar mucho más clara con esta figurita entonces, ¿no? Tenemos entonces una junta o unión a tope de soldadura cuando nuestras chapas o las partes que vamos a unir se están mirando nariz con nariz, ¿no? Como estamos viendo en este caso. Y la soldadura se va a generar entonces entre ambas chapas para generar el proceso de unión, ¿no?, entre ellas, ¿verdad? Junta a tope o a veces llamamos de tope solamente, ¿ok? Bueno, pero miren, muchas veces es mucho mejor, o tal vez no, es más fácil la ejecución de la soldadura cuando una de las partes que queremos unir está sobre la otra. Le llamamos de junta de traslape, sobrepuesta o de solape. Es lo mismo, ¿no? Junta de traslape, sobrepuesta o de solape, ¿no? Como la vayamos a llamar. Como todo, ¿no? Tiene algunas ventajas y desventajas. La gran ventaja de la junta a tope está en que no estaríamos usando ninguna porción de material a más. Lo que sucede en la junta traslape, ¿no?, que estaríamos empleando una parte adicional de material para generar la junta. Pero la dificultad en la junta tope estaría que es más difícil de soldar. Se necesita soldadores de mayor habilidad, ¿no? Porque o no penetran bien o chorrean la soldadura, y hacer una soldadura sana, bien ejecutada, con la penetración total, es relativamente complicado y se necesita muy buena habilidad manual, ¿no?, para hacer ese tipo de cordones. La ventaja de una junta de traslape, de solape o sobrepuesta es que la soldadura la generaríamos para hacer la unión aquí, y de tal manera entonces que como tenemos un sustento, un soporte para el metal fundido, no es tan difícil que el soldador pueda realizar esta soldadura, ¿no? Bueno, si las chapas están una sobre otra pero formando una T invertida, son las famosas juntas en T, bastante usadas también en la industria. Muchas veces requerimos que esta chapa tenga una inclinación que no sea de 90 grados. Ahí estaríamos hablando de junta en ángulos, una pequeña variación de la junta en T. Tendríamos las juntas en esquina, como estamos viendo en este caso. La unión va a ser dada, ¿no?, en estas partes entre las dos chapas. Y finalmente tendríamos la junta de reborde o de cara. Junta de reborde o de cara, edge en inglés, ¿no? Miren, toda la cara. En la junta tope era solamente la nariz o el talón que estaban enfrentados. Ahora miren, tenemos aquí un perfil del tipo angular o del tipo ángulo,
y toda la cara, ¿no?, de un lado del angular estaría apoyada en la otra cara del otro perfil que vamos a unir. Junta de reborde o de cara. Es menos común en la industria boliviana ese tipo de juntas, ¿no?, de muy rara vez se debe utilizar. Entonces tendríamos que soldar, ¿no?, entre estos perfiles para hacer la unión, ¿no?, en estas longitudes para tener la junta. Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos 5 tipos de juntas de soldadura, 5 tipos de uniones de soldadura. Normalmente le llamamos de juntas y no usamos tanto la terminología de unión. Juntas a tope, las más usadas. Juntas de traslape vienen en segundo lugar, las juntas en T o en ángulo, las juntas en esquina y las menos usadas, las juntas de reborde o de cara, ¿verdad? 5 tipos de juntas. Bueno, si estamos pensando, miren, en una junta a tope, esta que veíamos aquí arriba, algo que caracteriza este tipo de juntas es lo siguiente: entre las dos chapas vamos a dejar una pequeña abertura. Esta abertura es clave en la facilidad que vamos a tener de lograr una buena penetración o una mala penetración, ya sea en exceso o ya sea en falta, ¿no? Esta distancia es clave. Esta distancia vamos entonces a tener que especificar en ingeniería, ¿no?, para que la junta salga correcta, ¿cierto? Siempre se especifica cuál va a ser esta distancia para que podamos hacer la ejecución de una soldadura de alta responsabilidad. Y lo normal es que se ubique entre 0 y 3, aunque también hay, ¿no?, la posibilidad que se usen otras separaciones, ¿no?, otras separaciones, pero lo normal es que esté entre 0 y 3 esta separación entre las dos narices o los dos talones de las chapas que están formando una junta a tope o de tope también. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza? Miren, que yo tengo que rellenar entonces con soldadura, como estoy haciendo este pequeño croquis en rojo, tengo que rellenar esta ranura que queda entre mis chapas, no tengo que rellenar esta ranura. Entonces estamos definiendo lo que sería la soldadura de ranura. Esta va a ser entonces una junta a tope con una soldadura de ranura, ¿verdad? Esa es la terminología correcta. Bueno, en inglés, ¿no?, es GROP, y es muy importante porque usamos mucho las normas AWS, como se mencionaba en las especificaciones técnicas de soldadura en Bolivia, y de ahí viene y deriva la G, ¿no?, todos este tipo de soldaduras que nos vamos a referir, ¿no?, que sean entonces de ranura, van a venir especificadas siempre con la letra G, de GROP en inglés, ¿no?, que significa ranura en otras palabras. Bueno, entonces, otro detalle interesante, ¿no?, estamos viendo aquí abajo una junta de traslape o sobrepuesta. Si ustedes se fijan, para hacer la unión, yo voy a necesitar, voy a ampliar un poquito más, yo voy a necesitar generar aquí un cordón para realizar la unión sobrepuesta de traslape, y miren, no estoy rellenando ninguna ranura, y me va a quedar aquí un cordón de soldadura que le vamos a designar como filete. Entonces, algo que caracteriza a una junta a traslape o sobrepuesta es que la soldadura normalmente va a ser de filete. Entonces hay dos grandes tipos de cordones de soldadura: cordones de ranura y cordones de filete, ¿no? Hay dos grandes tipos de soldadura: soldadura de filete y soldadura de ranura, ¿no? Hay que estar alertas a esos dos tipos de soldadura que podemos realizar en estructuras genéricas industriales. Hay otros tipos de soldadura también, pero solamente vamos a mencionar estos dos que son los más usados a nivel industrial, ¿no? Soldadura de ranura y soldadura de filete, ¿verdad? Bueno, también entonces estamos percibiendo en una junta en T que lo normal sería que vamos a unir la junta en T
con soldadura de filete, ¿no? Estamos percibiendo aquí en la figurita, miren, que yo voy a tener que realizar una soldadura de filete a todo lo largo de manera discontinua, ¿no? En mi junta, que sería una junta en T. No tengo una dificultad en el mouse, ¿no? Para hacer esta línea recta, ¿no? Qué bacana, piensan que es una línea recta, aunque no parece. Entonces ahí estaría, ¿no? Mi junta en T, soldadura de filete, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa si yo tendría una junta en esquina. Aquí también estaría generando un filete, ¿no? Si es que voy a hacer la soldadura de esta manera. Pero no se olviden que mi junta en esquina, yo podría poner mi chapa también de esta manera. Y en este caso, aquí estaría rellenando una ranura, entonces también podría tener una soldadura de ranura. Puedo tener ambas, ¿no? En esta situación de junta en esquina. ¿Ok? Bueno, entonces está muy clara la definición, ¿no? Básica para nosotros es entender los 5 tipos de juntas: a tope, sobrepuesta, en T, la que acabamos de ver, ¿no? También en esquina, y la menos usada, la de reborde o de cara. Y finalmente los 2 más importantes tipos de soldadura: la soldadura de ranura y la soldadura de filete, ¿no? Que estamos caracterizando, que tienen geometrías muy diferentes. Una cosa importante, miren, cuando estamos, voy a hacer un pequeño croquis, a ver si tengo una figura más bien. Sí, tengo una figura, ¿no? Voy a mostrarles más bien la figura aquí. Cuando estamos realizando, por ejemplo, ¿no? Una junta en T como esta, ¿verdad? Si nosotros veríamos de este lado lateralmente, estaríamos viendo, ¿no? Más o menos haciendo un croquis, estaríamos viendo que nuestra soldadura quedaría, voy a cambiar de color, ¿no? Para diferenciar un poquitín. Entonces nuestra soldadura de filete quedaría así, ¿verdad? Entonces miren, en soldadura de filete es muy importante esta dimensión que está a 45 grados. Miren, parecería que es un triángulo lo que he depositado, ¿no? En el filete, cuando estoy viendo de manera lateral. Entonces esta garganta, que le vamos a llamar, es muy importante, porque es lo que realmente resiste el esfuerzo en la soldadura de filete. Pero lo que sucede es, como ustedes ven, por ejemplo, aquí en la foto, aquí el filete salió un poco convexo. Se ve, ¿no? Sale un poco convexo. Y el filete lo normal es que sea cóncavo. Perdón, salió aquí más bien el filete convexo, y lo normal es que más bien sea convexo, ¿no? Y aquí está cóncavo, ¿verdad? Entonces, nos puede engañar si nosotros medimos la garganta, y es más difícil medir esa garganta. Entonces, en ingeniería no se especifica la garganta, aunque es lo que usamos para nuestros cálculos. Y los que especificamos en ingeniería para las soldaduras de filete es el cateto, este cateto, ¿no? Le vamos a llamar de H. El cateto de la soldadura de filete es lo que se especifica en ingeniería. A partir de este cateto hacemos los cálculos estructurales, pensando que es la garganta que resiste los esfuerzos, pero por trigonometría, ¿no? Si especifico el cateto, ya sé que la garganta va a valer 0,707 del cateto, ¿no? Está a 45 grados, seno, coseno es 0,707. ¿De acuerdo? Entonces, importante, ¿no? En la soldadura de filete es necesario especificar el cateto. A veces también le llaman de pierna, ¿no? Que es un nombre muy poco difundido y poco aconsejado también de usar. Es preferible siempre designar como cateto de la soldadura, ¿no? Es lo que caracteriza el tamaño del filete. Porque si vemos en el fondo, ¿no? En la soldadura de filete, yo podría hacer, ¿no? Un cordón bastante grande, o un cordón chiquitito, ¿cierto?
hay implicaciones de costo y hay implicaciones de resistencia. Entonces hay que darle el cordón que uno necesita. Y en ingeniería se calcula, ¿no?, cuál es el cateto que necesitamos para que la soldadura sea resistente y segura. Ni mucho ni poco, ¿no? Lo que es necesario solamente para resistir los esfuerzos. Bien. Bueno, entonces aquí tengo otro tipo de soldadura, que sería una soldadura de punto, a veces también la soldadura de tapón, pero como les decía, no nos vamos a interesar por este tipo de soldadura, no nos vamos a abocar solamente a las dos más importantes. ¿Cuáles son? Lo que caracteriza la junta a tope, soldaduras de ranura, y lo que caracteriza las juntas de traslape, soldaduras de filete. Aunque a traslape también podemos hacer soldadura de ranura algunas veces cuando hay necesidad de mayores resistencias, no hacer juntas híbridas, tanto entonces que usan soldadura de ranura como soldadura de filete. Bueno, una tercera cosa importante, miren, aquí estamos viendo, como les decía, una foto de una macrografía, ¿no? ¿Cómo se hace la macrografía? Una vez más se corta, se pule un poquito, ¿no? No es necesario pulir mucho, y se ataca con un ácido. Y aquí estamos percibiendo por la coloración tres regiones bien diferentes, ¿no? Tres regiones bien diferentes en una unión por soldadura. Material de base, el lado A y el lado B. Estamos viendo, miren, una parte más oscurecida. ¿Cómo se llama esta zona más oscurecida de aquí? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? Zona afectada por el calor, ¿no? La SAC. Zona afectada por el calor es donde tenemos los mayores dolores de problema, los mayores dolores de cabeza más bien, metalúrgicos, ¿no? Es la región donde hay enfriamientos muy rápidos y hay una tendencia muy fuerte a que ahí, en ese lugar, tengamos estructuras frágiles. Entonces hay que saber diseñar bien, ¿no? Especialmente cuando tenemos aceros relativamente resistentes, va a haber problemas en esta SAC, ¿no? Hay que tener un procedimiento de soldadura especializado para soldar aceros de alta resistencia por ese motivo. Y tenemos la región fundida, ¿no? Entonces este proceso ha sido realizado con un proceso de soldadura por fusión, ¿no? Hay una región fundida. Y en la región fundida, miren, podemos percibir, miren que ha habido varios pases, ¿no? Ha habido aquí un primer pase, que es el más importante, donde se ha garantizado la penetración total en el cordón, que vamos a llamar de pase o pasada de raíz, es la raíz de la soldadura. Después ha habido un pase en caliente, se ejecuta inmediatamente después del pase de raíz, y para que la soldadura sea sana, miren, el cordón era normalmente así, ¿no? Convexo, lo han amolado, ¿verdad? Para que tenga una especie de chaflancito o una especie de asiento a la pasada en caliente. Y después ha habido otra pasada otras pasadas de relleno, y finalmente le han dado la carita bonita a la soldadura, ¿no? Y le llamamos en Bolivia el sello, ¿cierto? La pasada de acabado, donde se va a ver la apariencia externa de la soldadura, se conoce como sello, entonces, en Bolivia. Entonces había habido varias pasadas, ¿no?, que caracterizan un cordón de soldadura, la de raíz la más importante, la pasada en caliente inmediatamente después, las pasadas de relleno y finalmente el sello o la pasada de acabado. Los mejores soldadores siempre se ponen para realizar la pasada de raíz, y los segundos la pasada de la carita bonita, ¿no?, la pasada de terminación, o lo que llamamos de sello. Cuando se está fabricando un gasoducto, siempre se pone un soldador izquierda y derecha, ¿no? Porque el soldador no puede estar, ¿no?, pasando de un lado a otro para soldar. Entonces un soldador suelda del lado izquierdo y otro soldador suelda del lado derecho. Entonces la línea va avanzando, entonces los primeros soldadores hacen solamente la raíz, inmediatamente vienen los siguientes, y los primeros pasan a la siguiente junta, ¿no? Y así se va avanzando, ¿no? Se hacen decenas de juntas por día de esa manera. Entonces los mejores van a la cabeza haciendo las raíces, y los mejorcitos también van sellando, ¿no? Van al final haciendo los sellos, ¿no? De esa manera se va avanzando bastante rápido.
Bueno, entonces esta figura nos ha servido para comprender, ¿no?, las tres regiones importantes de la soldadura: la zona fundida con las vallas pasadas, la zona afectada térmicamente por el calor, la más peligrosa desde el punto de vista metalúrgico, la más problemática, y los materiales de base que pueden ser disímiles, ¿no?, pueden ser diferentes. Bueno, y también nos va a servir para definir tres cosas importantes que siempre estamos queriendo controlar en los procesos de soldadura. Miren, si ustedes se fijan, si este es el nivel del material de base, ese es el nivel del material de base, ¿no? Podría ser el tubo de mi gasoducto, podría ser la chapa de mi caldero, o de mi recipiente a presión, ¿no?, lo que fuera. Miren, ustedes pueden ver que el sello, la pasada de acabado, me está dando un cordón que está sobre el nivel del material de base. Por eso le llamamos de sobremonta o refuerzo en soldadura. Sobremonta o refuerzo. Nunca es permitido que esta sobremonta sea negativa, o sea, que yo tengo un cordón convexo, ¿no? Perdón, cóncavo, ¿no? Que tengo un cordón cóncavo, lo voy a hacer con rojo, que me quede así el cordón. Esto es prohibido. ¿Por qué? Porque en este caso el espesor resistente sería menor, ¿no?, que el de la chapa o del material de base. Entonces es por eso vetado, ¿no? El inspector de soldadura rechaza este tipo de cordones. A lo mínimo tendría que quedar al ras, ¿verdad? Pero lo normal es entonces que el soldador siempre deje la sobremonta o el refuerzo, lo que nos genera un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio de sección, algo delgado se va a convertir en algo más grueso. Entonces en este lugar va a haber una gran concentración de tensiones, que en vez de ayudar a la resistencia, la perjudica, especialmente si las cargas son de fatiga. Entonces cuando hay fatiga, cuando hay cargas de fatiga, cargas dinámicas, es recomendado amolar, ¿no?, o mecanizar de alguna manera y sacar el refuerzo, retirar el refuerzo, sin olvidarnos que eso es un costo a más, ¿no?, porque voy a usar mano de obra, usar discos de amolar, etcétera, ¿no?, voy a invertir tiempo. Entonces solamente es recomendado en el caso de que tengamos juntas que van a sufrir fatiga, ¿no? Juntas que... Eso le iba a preguntar, ingeniero. Varios trabajos cerca de mi casa vi de que hacían soldadura y lo lijaban esa parte que quedaba encima. No, pero ahí es por otro motivo, ¿no? Entonces los soldadores muchas veces dejan este refuerzo demasiado pronunciado. Entonces viene el inspector de soldadura, estamos hablando, ¿no?, cuando la soldadura es de responsabilidad, no estamos hablando de verjas, no estamos hablando de puertas, ¿verdad? Soldaduras de responsabilidad. Entonces viene el inspector y él tiene, ¿no?, en su procedimiento de soldadura escrito, WPS le llamamos por sus siglas en inglés en Bolivia. Entonces él tiene ahí el código de construcción que va a aplicar para verificar la calidad del cordón. Y entonces le especifican cuánto es el máximo de sobremonta. Ya sabemos el mínimo, ¿no? El mínimo es 0. Pero ¿cuánto es el máximo? El máximo, entonces un soldador podría decir, es mejor darle bien reforzadito, ¿no? Bien abultado, así va a estar bien reforzado. Entonces ya sabemos que eso más bien perjudica la resistencia y también aumenta el costo del cordón. Entonces si el inspector ve que está más de lo especificado en el código, le va a mandar a amolar al soldador, ¿no? Él tiene que ir con su limita, ¿no?, y amolar, limar hasta que esté en el parámetro recomendado. Normalmente en la mayoría de los códigos de gasoductos lo máximo es 3 milímetros de este refuerzo, 1/8 de pulgada, pero es diferente de un código a otro, no hay que estar alertas, ¿ya? Por ejemplo, en el API 650, que es de tanques, hace una gran diferencia. En un tanque, miren, yo voy a tener cordones que son circunferenciales, las virolas están ahí, ¿no? Y yo tengo cordones transversales. Entonces las tensiones en un tanque son bien grandes en esta dirección, ¿verdad? Entonces, perdón, no son grandes en esta dirección, más bien son grandes en esta dirección, la tangencial. Entonces en los cordones verticales el código es más riguroso, y en los cordones circunferenciales
el código es menos riguroso, no permite hasta 6 milímetros de refuerzo y nos hace problema el código. Bueno, entonces está claro, ¿no? Entonces tendría la sobremonta de la cara de la soldadura y la sobremonta o el refuerzo de la raíz, ¿no? Que estaría más chiquitita, pero existe ahí, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Perdón, Silvetti, me olvidé qué preguntó usted. Se me pasó, ¿qué me preguntó? ¿Me está escuchando? ¿No? ¿O no se escucha? Silvetti, bueno, se me pasó lo que me preguntó, pero de todas maneras expliqué algo que está referido entonces a que no es bueno tener una gran sobremonta porque en el caso perjudica, ¿no?, la resistencia por concentración de tensiones, y la sobremonta tiene que ser la adecuada, y nos vamos a preocupar con que sea pequeñita o que no exista la sobremonta en caso de cargas de fatiga. Bueno, entonces, muy importante, ¿no? Los 5 tipos de juntas y los 2 tipos más usuales de soldaduras, de ranura y de filete. Bueno, un detalle más. ¿Por qué esta junta no se hizo de una sola vez? ¿Verdad? Hubiera ahorrado mucho tiempo, porque no nos olvidemos además de que yo tengo que hacer este cordón de raíz yo tengo que realizarlo, y después, ¿no?, tengo que esperar que enfríe, retirar la escoria y amolar para dar otra vez otro cordón. Entonces, cuanto menos cordones dé, mejor, ¿no? Voy a tener más rápido la soldadura terminada, y adicionalmente también, ¿no?, cuanto menos soldadores entren en operación, la soldadura va a salir más barata. Voy a hacer todo más rápido y mejor, ¿no? Debería haber hecho esto en un solo pase, ¿no? ¿Verdad? Una sola pasada y ya. Bueno, es que hay un problema. Todos los procesos de soldadura tienen un límite máximo que pueden entonces fundir la chapa, que le vamos a llamar entonces de penetración. Es algo que caracteriza a cada proceso de soldadura, cuánto puede penetrar en el material de base para fundir profundamente y salir hasta el otro lado. La soldadura tiene que salir hasta el otro lado, necesariamente, para que el cordón sea sano. ¿Qué pasa si mi soldadura no salió hasta el otro lado y se quedó por ahí nomás? Bueno, además de la concentración de tensiones que va a generar esta falta de penetración, vamos a tener el problema también de que el área resistente, el espesor resistente, es menor. Entonces, necesariamente la soldadura tiene que pasar hasta el otro lado. Bueno, y si tengo esa limitante de que los procesos no pueden penetrar, ¿no?, demasiado a los materiales, por ejemplo, si vamos a usar el proceso más difundido en Bolivia, que son los electrodos revestidos, que también le llamamos de arco manual, lo máximo que puedo penetrar es 1/8. Entonces, ¿qué tal si mi chapa es de 1/4 de pulgada de espesor? Cuando yo solde por un lado, voy a penetrar solamente 3 milímetros y tendría que soldar por el otro lado para obtener la penetración de los otros 3 milímetros, y ahí podría soldar chapas de 1/4 sin ningún problema con un solo pase. Es lo que queremos, ¿no? Es lo que deseamos, ¿verdad? Bueno, pero miren, en muchos casos, como en el ejemplo del gasoducto, no tenemos la posibilidad de meter un soldador dentro del gasoducto, y no vamos a tener acceso a soldar por ambas caras, por ambos lados, y vamos a tener que soldar solamente por afuera. En ese caso, entonces, con electrodos revestidos, no podría soldar de un solo pase por afuera. Entonces, ¿qué puedo hacer para aumentar mi capacidad de penetración? Bueno, ¿no?, lo que podemos hacer, voy a usar esta pantallita de apoyo. Lo que podemos hacer entonces es, miren, nuestras chapas eran así, ¿no? Y sabemos que por motivos de espesor, si yo voy a hacer un cordón de soldadura, voy a poner otro color, ¿no? Me va a quedar así, allá afuerita,
¿verdad? Entonces no voy a penetrar hasta el otro lado. Entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que retirar esta parte. Y retirando, entonces estoy preparando los bordes de tal manera que yo pueda tener una penetración total con el primer pase, el pase de raíz, ¿cierto? Entonces, tercera cosa importante en una junta de soldadura sería el diseño de los biseles, la preparación de bordes, de tal manera que nosotros podamos garantizar la penetración total. Miren, una vez que, como estábamos viendo, ¿no?, en nuestro ejemplo real, este es nuestro ejemplo real, ¿no? Aquí hicieron una preparación de bordes también, ¿no?, para poder hacer la penetración total de la junta. Bueno, entonces, una vez que yo he hecho este bisel, ¿no?, a todo lo largo de la junta, hay un problema. He invertido dinero, ¿no? He invertido gente, he invertido discos de amoladora para amolar, he tenido que cepillar, qué sé yo, he tenido que sacar esos pedazos para hacer la preparación de bordes, pero algo medio tontito, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que volver a rellenar. Y eso no solamente significa tiempo de soldador, sino también significa entonces costo, porque voy a tener que seguir gastando más electrodo, más varilla, para rellenar lo que he retirado, ¿no? Entonces, solamente vamos a hacer esta preparación de bordes cuando sea imprescindible, cuando sea absolutamente necesario para garantizar la penetración total. Y desde esa óptica, tenemos tres tipos de biseles, no sé si tengo aquí, aquí tengo, ¿no? Tres tipos de biseles, que usamos mucho en Bolivia, ¿ya? Son estos tres tipos, ¿no? Lo que llamamos de bisel en I, o preparación de bordes en I, es lo que normalmente nosotros deseamos de tener en el diseño de nuestra junta. ¿Por qué? Porque las chapas y los perfiles ya vienen así, ¿no? La nariz o el talón es recto, y ya estaría entonces lista mi junta para ser realizada. En este tipo de preparación de bordes, nuestra única preocupación sería esta separación que tenemos que especificar entre chapa y chapa, ¿verdad? Esta pequeña separación que existe, esta ranura que existe entre mi chapa y chapa, que voy a unir por soldadura en esta junta tope, y bisel en I. Bueno, entonces ya sabemos que es una preocupación de ingeniería hacer una buena especificación. Si estamos hablando de electrodos revestidos, esa separación va a ser entre 0 y 3 milímetros, ¿no?, aproximadamente, y bajo el principio de que las chapas más juntas, menos penetración, las chapas más separadas, más penetración, ¿no? Entonces también tengo que preocuparme, porque si quedan muy separadas se me va a chorrear la soldadura y tendría entonces un problema después para tener que reparar la soldadura, voy a perder mucho más tiempo, ¿no? Un dato práctico, aunque yo no lo recomiendo en ingeniería, que se usa mucho en la parte de soldadura en campo, es de que esa separación no debe ser mayor al diámetro del electrodo con el cual se va a soldar esa junta. Entonces, si voy a soldar un diámetro de 6 milímetros, esa separación sería a lo máximo 6 milímetros. No me gusta a mí ese tipo de recomendación práctica, ¿no? Lo ideal es que no pase de 3, aunque mucho depende del proceso de soldadura que vayamos a usar y también la posición de soldadura, que es un aspecto también que tenemos que hablar un poquito del tema, ¿cierto? Bueno, esta preparación en I solamente me permite aplicarse a chapas delgadas. Entonces, solamente puedo aplicar, si tengo acceso por un lado, hasta chapas de 1/8, ¿no?, que son 3 milímetros. Arriba de eso tendría que pasar a otra preparación de bordes. Y si tengo acceso para soldar por ambos lados, podría aplicar, ¿no?, la preparación en I hasta la preparación de bordes en I hasta 6 milímetros, ¿no? O sea, 1/4 de pulgada, ¿verdad? Entonces, el problema, si bien deseamos siempre tener esto, el problema es que cuando los espesores de esta chapita, cuando tengo que soldar por un solo lado, es más de 1/8, no puedo, tengo que hacer preparación de bordes. Y si yo tengo acceso para soldar por ambos lados, ahí sí, ¿no?, puedo soldar hasta 1/4 de pulgada de espesor. Eso es lo máximo, ¿no?,
que podemos dar. Bueno, el segundo tipo de preparación de borde, que no está muy claro aquí, no voy a preferir usar este entonces. Es entonces esta que le vamos a llamar en V, preparación de bordes en V. Miren, tengo que hacer un bisel, un chaflán en cada una de los materiales de base, ¿no? Para hacer este bisel en V. Entonces, aquí en el bisel en V, yo tengo tres cosas a especificar, ¿no? Una de ellas tendría que ser el ángulo, este ángulo, ¿no? De la abertura del bisel, ¿cierto? Lo normal en electrodos revestidos es que este ángulo se ubique en el orden de los 60 grados. Está por ahí, en ese entorno, ¿no? De los 60 grados. Bueno, segunda cosa que tengo que especificar es esta separación, ¿no? Que mencionábamos entre los talones o las narices de la junta tope. ¿Cuánto? Igual que en el perfil en I, ¿no? Más o menos de 0 a 3 milímetros. Eso es lo normal. Y finalmente tengo que especificar este talón. Si yo hago yo dejo un talón muy bajo, como está aquí en este ejemplo, ¿no? En esta preparación de bordes en V, miren, prácticamente el talón es 0. Bueno, entonces cuando el soldador vaya a dar aquí la pasada de raíz, no hay una buena sustentación muchas veces y se le chorrea esto. Entonces lo normal es siempre dejar entonces un talón, ¿no? Que esté entre 0 y 3 milímetros, ¿ya? No más de 3, ¿por qué? Porque si es más de 3, también no tendría la posibilidad de penetrar todito el talón. Tendría que darle una pasada por detrás, ¿no? Se llama pasada de respaldo. Pasada de respaldo, ¿no? Tendría que darle por detrás una pasada más y es un costo adicional, ¿no? Aunque garantizo la calidad, pero es un costo adicional. Pues entonces, y cosas interesantes, ¿no? Entonces tenemos esas tres variables a ser especificadas en una junta que va a tener biseles en V, ¿no? O preparación de bordes en V, ¿verdad? ¿Cuándo es recomendado usar este tipo de juntas? Máximo para espesores menores o iguales a 12 milímetros. El mínimo podría ser, ¿no? Cualquier dimensión, ya no sería competitivo, ¿no? Con espesores menores a 3 milímetros, ¿no? Porque preferiría el bisel en I. Pero entonces, en el caso de chapas gruesas, no es recomendado usar este tipo de bisel. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo hago este relleno, esto estaba líquido, después pasa al rojo vivo y después pasa a la temperatura ambiente. En ese trajín hay contracciones volumétricas enormes y mi chapa, mi junta, en vez de quedar así planita, me va a quedar así, distorsionada, porque esta parte se ha cerrado. Y si yo la sujeto para evitar, ¿no? Que exista esa distorsión en mi junta, ¿qué va a pasar? Va a haber enormes tensiones residuales en la soldadura. Por ese motivo no es recomendado soldar más de media pulgada con la preparación de bordes en V, no, solamente hasta media pulgada. Bueno, ¿qué opción yo tengo cuando las chapas son más gruesas? Cuando yo necesito soldar espesores mayores, ¿no? A media pulgada. No sé si les comenté como anécdota, ¿no? La semana pasada, una fábrica que originalmente era de Cochabamba, ¿no? Que se fue a Santa Cruz en su central, en Abonco se llama, especialista, ¿no? En estructuras metálicas, ¿no? Entonces, curiosamente estaba buscando, y ahí por todos los sites, ¿no? De ingenieros estaba circulando, querían cortar una chapa de 4 pulgadas, ¿no? Y es el primer caso que escucho en Bolivia, ¿no? Un caso inédito. El primer caso, realmente una tragedia, porque la precariedad de la tecnología boliviana es tan grande que no estamos preparados para este rubro que se llama calderería pesada, ¿no? Y curiosamente, ¿no? El mejor método sería un antiguito que sería el oxígeno, pero hay que tener sopletes especiales, ¿no? Corte con oxígeno, con plasma no hay capacidad para llegar a esos espesores, con chorro de agua sí, pero cuesta una fortuna, ¿no? Se puede cortar con chorro de agua, y el problema es que la pared no sale así verticalcita, rectita, como pensaríamos, ¿no? Que sale así,
en el corte, ¿no? Sale así. Entonces, ya en 4 pulgadas, si este espesor es 4 pulgadas, ¿no? Estamos hablando de más de 100 milímetros, ¿no? Entonces, pucha, es una tragedia, ¿no? Imagínense, en 4 pulgadas se nota una barbaridad, ¿no? Y perjudica la calidad de la pieza. Bueno, pero esa es una anécdota solamente y mencionarles entonces que cuando tenemos calderería pesada, qué triste, ¿no? En Bolivia hablamos ya de a partir de media pulgada, ¿no? Ya es muy grueso para nosotros. Pero en realidad en el mercado internacional, en barcos, en submarinos, ¿no? En estructuras importantes, 2 pulgadas es prácticamente normal, ¿no? Espesores de 2 pulgadas es prácticamente normal. Entonces, no tengo ya la posibilidad de usar esto, ¿no? Porque las grandes concentraciones, las grandes tensiones residuales que quedarían serían realmente muy críticas. Entonces, para ello, vamos a tener que usar esta preparación. Preparación en X, o miren, yo tengo una V y otra V aquí, o en doble V. Preparación en X o en doble V, ¿no? Esa sería la ideal. Una dificultad, necesito acceso por ambos lados para poder soldar. Entonces, esto no puedo aplicar a gasoductos, ¿no? A no ser que el tubo sea de, qué sé yo, no más de 800 milímetros de diámetro, ¿no? Que tenemos gasoductos de ese diámetro en Bolivia. Bueno, entonces, una debilidad entonces sería que yo necesito acceso por ambos lados. Y la junta en doble V, que solamente es recomendada para chapa gruesa, es muy cara, ¿no? Porque además de soldar por ambos lados, yo necesito hacer los biseles por ambos lados y hacer una mayor cantidad de pases, ¿no? Una mayor cantidad de pasadas. Entonces, solamente las reservamos cuando no podemos usar la preparación en bordes tipo V, ¿no? La preparación de bordes tipo V. Bueno, esta X podría ser asimétrica, un lado ¿no? mayor que el otro o menor que el otro, ¿no? O podría ser entonces simétrica, como estamos viendo en este caso. Entonces hay que especificar si es simétrica, ¿no? El ángulo del bisel, hay que especificar la separación y hay que especificar la nariz, ¿no? Ya las recomendaciones son muy parecidas a la preparación en B. Bueno, entonces, importantísimo, hemos aprendido tipos de juntas, tipos de soldaduras y tipos de biseles más usados. Podrán ver que hay muchos otros tipos de biseles, algunos bastante sofisticados, por ejemplo el J o el doble J, ¿no? Que son muy caros y los reservamos para aplicaciones especiales, y los 3 nos sirven para batirnos en todo tipo de desafíos en la industria boliviana. Perfil preparación de bordes en I, en V, y la menos usada, porque es para calderería pesada, la preparación en W o en X, ¿no? Como hemos visto aquí. ¿Ok? Bueno, antes de entrar a un descansito, estamos a las 10:35, ¿no? A las 11 menos cuarto vamos a volver a conectarnos, van a tomarse un café. Me gustaría saber si hay alguna duda o alguna curiosidad antes de seguir adelante. ¿No? Bueno, entonces menos cuarto nos reconectamos, chicos.
muchachos, ¿me están escuchando? Hola. Ingeniero, sí, ingeniero. Pues tomamos la clase y quiero comentarles que, miren, les estoy mostrando aquí un circuito electrónico. ¿No? Un circuito electrónico podría haber sido un circuito eléctrico también, ¿no? Entonces aquí vemos un chip, ¿no? Un circuito integrado, y vemos ahí varios elementos, ¿no?, que están haciendo parte del circuito, y aquí veríamos su representación, ¿no?, en 3 dimensiones. Y podrán percibir, miren, que si bien vemos, ¿no?, en 3 dimensiones el circuito, ¿no?, con sus conexiones, ¿no? Esta patita se conecta, qué sé yo, con este otro elemento, ¿no?, con esta otra patita, con este otro circuito integrado, ahí estamos viendo todas las conexiones, etcétera. Parece chino, porque no vamos a entender qué es. Entonces, miren, no necesariamente una representación gráfica de un proyecto de ingeniería es una buena opción. En el caso, ¿no?, de circuitos eléctricos, electrónicos, más bien nos confunden en vez de ayudarnos. Porque si ustedes se fijan, un circuito electrónico es mucho mejor interpretado cuando nosotros usamos una simbología para representar a los componentes de ese circuito, ¿no? Aquí veo un transistor, un circuito integrado, yo sé que esta resistencia es una polarizadora, este amplificador de señal, entonces es mucho más, podríamos decir, la información es mucho más fluida cuando nosotros usamos, en vez de representar gráficamente cómo es el componente electrónico, más bien representado como un símbolo, ¿no? Entonces es más entendible. Lo mismo pasa con la soldadura. Si yo quiero dibujar la soldadura en un plano, más bien eso me puede llevar a confundirme en vez de aclararme la información. Por ese motivo se ha desarrollado una simbología técnica para representar todo lo que es soldadura. En los planos, en los diseños de ingeniería, entonces solamente se usa esa simbología para representar lo que son los cordones soldados, ¿no? Entonces, en un plano, no se olviden que toda la soldadura va a estar representada con un símbolo. ¿Cuál es el símbolo básico? Quiero hacerles recuerdo que nosotros vamos a estudiar siempre la AWS, las normas de la Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la que se usa en Bolivia y en toda América, ¿no?, incluyendo Sudamérica. Se aceptan mucho las normas AWS, y los países vecinos que son un poquito más industrializados, como el caso de Brasil, ¿no?, como el caso de Argentina, ellos tienen sus propias normas técnicas, pero todas ellas son basadas en la AWS. Bueno, entonces, en la AWS, una soldadura está representada por un símbolo que es una flechita y una línea de referencia, ¿no? Entonces hay 2 componentes en la simbología de soldadura: flecha y línea de referencia. ¿Por qué le llamamos línea de referencia? Es que va a haber información, ¿no?, en esta línea o en referencia a esta línea de referencia, en la parte superior o en la parte inferior, y eso va a significar cosas diferentes. Por eso se llama línea de referencia. Y un tercer elemento que es opcional, o sea que podría o no podría estar entonces presente en la simbología de la soldadura, sería la colita de pescado, ¿no? Esta colita de golondrina que se ve aquí es opcional, no es entonces obligatorio tener esa colita de pescado. Solamente se pone cuando es necesario especificar algo adicional, poner alguna observación o alguna información complementaria. Se usa la colita de pescado, ¿no?, para referenciar que esa información que va a ser escrita ahí al ladito está referida a esta soldadura. Entonces, pero lo básico es la línea de referencia y la flecha. Podrán ver que no importa si la flecha está a izquierda o está a derecha, como estamos percibiendo en este ejemplo. Si
está apuntando hacia arriba o está apuntando hacia abajo, no importa, igual significa soldadura. Bien, entonces miren, aquí tengo un resumen de la simbología básica que se utiliza, ¿no? en la WS. En cualquier texto que ustedes van a poder encontrar un pequeño resumen como este, pero entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan entender, ¿no?, de qué se trata. Vamos a hacer con esta presentación. Ok, miren, estaríamos aquí con una junta en T. La soldadura tiene que ser de filete, ¿no? Junta en T, soldadura de filete. Entonces, un triángulo, miren, con el lado, ¿no?, del triángulo, la parte recta, siempre a izquierda, estaría representando una soldadura de filete. Y quiero que vean que el símbolo que está representando la soldadura de filete está sobre la línea de referencia. Toda información que esté sobre la línea de referencia significa al lado opuesto donde apunta la flecha. O sea, si la flecha está apuntando en este lugar, ¿cuál es el lado opuesto? Sería este otro. Entonces el cordón tiene que estar a este lado. Repito, por la importancia, toda información en la simbología de soldadura que esté sobre la línea de referencia significa al lado opuesto flecha, ¿no? Lado opuesto a donde apunta la flecha. En este caso, en el ejemplo, la flechita está apuntando aquí, significa que el filete va a ir entonces al otro lado donde apunta la flecha, ¿verdad? Ahí está. Bueno, miren, en este caso tenemos también, ¿no?, un símbolo, la flecha, línea de referencia, y el símbolo de soldadura de filete, el lado recto siempre, ¿no?, al lado izquierdo del filete. Entonces me está apuntando aquí la flecha y el símbolo está abajo de la línea de referencia. Cualquier información que está puesta bajo la línea de referencia significa que se va a ejecutar donde apunta la flecha, al lado flecha, como percibimos entonces en este ejemplo, ¿no? Entonces estamos apuntando aquí, el símbolo está abajo, el cordón de filete va a estar entonces en el lado donde apunta la flecha. Bueno, esto es del sentido común, es obvio, ¿no? Yo tengo en ambos lados, arriba y abajo de la línea de referencia. ¿Qué significa? Que tengo que soldar por ambos lados, ¿no? Como estamos visualizando ahí. Demasiado simple, ¿no? Demasiado simple. Bueno, mira, aquí que vemos, tenemos que soldar por ambos lados, ¿no? Lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad? Abajo de la línea de referencia significa lado flecha. Arriba, lado opuesto a la flecha. Pero me dan informaciones adicionales. En esta mi figurita está equivocada ya la forma, el lugar donde se ha puesto la información adicional. Esta información adicional debería venir a este otro lado, ¿cierto? Es longitud y paso, ¿no? Longitud y paso de la soldadura. O sea, sería soldadura discontinua, la longitud soldada 20 y el paso 40, ¿no? Y como no están en el mismo nivel, la soldadura lado flecha y lado opuesto a la flecha, significa que están entonces alternados, ¿no? Alternados de esta manera, como estamos viendo. Bueno, aquí tenemos una junta de traslape, soldadura de filete, lado opuesto a la flecha. La flecha está apuntando aquí, la soldadura tiene que ir al lado opuesto, ¿no? Ahí está. Bien, ambos lados, muy claro de poder ver, ¿no? Ambos lados. Este simbolito, miren, se ve, ¿no? Un circulito en la quiebra entre la línea de referencia hacia la flecha. Este circulito significa que el cordón se va a realizar a todo el contorno donde apunta la flecha. Todo el contorno sería este, ¿no? Si este es un tubo, entonces sería una circunferencia que vamos a trazar alrededor del tubo, ¿no? Y está el tubo, la soldadura de filete, todo el contorno del tubo. Realmente es muy simple y viene del sentido común, ¿no? La simbología de la soldadura. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, una junta tope, soldadura de ranura y biselení.
El bisel en I, miren estas dos rayitas, bisel en I, ¿no? Sentido común, ¿verdad? Bisel en I. ¿Dónde está el bisel en I? Está entonces al lado de abajo de la línea de referencia, significa al lado flecha. Estoy apuntando aquí, entonces el cordón va a ser realizado aquí, por aquí arriba, ¿no? Ahí está, el cordón está realizado por arriba. Bueno, en este otro caso, la simbología de la preparación de bordes en I, de la junta tope, está sobre la línea de referencia. Estoy apuntando aquí, entonces sobre significa lado opuesto. El lado opuesto va a ser aquí. Entonces el cordón sería realizado de arriba de la figurita, ¿no? Como estamos viendo. Aquí es obvio, ¿no? Por ambos lados. Ahí está, ¿no? Por ambos lados es realizado el cordón. Muy simple, ¿no? Realmente es trivial lo que es la simbología de la soldadura. Bueno, ¿qué vemos aquí? Miren, parece una V, ¿no? Es entonces bisel en V. Y está bajo la línea de referencia. Entonces, si estamos apuntando aquí, el bisel en V va a estar entonces en el mismo lugar donde está apuntando la flechita, ¿no? Lado abajo de la línea de referencia es lado flecha. Si estaríamos apuntando abajo, lado opuesto, ¿no? Entonces, ambas significan lo mismo. Vean la flexibilidad de la simbología, ¿no? El símbolo aquí está apuntando abajo, pero me está diciendo que la junta en el fondo es la misma, ¿no? Me está apuntando aquí, pero el símbolo está en el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? El de arriba. Entonces va a ser el mismo tipo de junta que vamos a realizar. La flecha quebrada, miren, la flecha quebrada tiene una significación especial, ¿no? Se me fue aquí, ¿no? La flecha quebrada tiene una significación especial. Miren, en algunos tipos de preparaciones que no son simétricos, se puede dar, ¿no? O a izquierda o a derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, tengo un símbolo de una semi-B. O sea, uno de los lados solamente de la junta va a ser biselado. Pero yo podría hacer el bisel o a izquierda o a derecha. Si es indistinto, no me preocupo, ¿no? Pero si en ingeniería es necesario, ¿no? Pensar, por ejemplo, ¿no? Este lado, ¿no? Derecho va a ser, qué sé yo, el que está en el campo o el que está ahí soldado ya, entonces hay que llevarlo biselado, por ejemplo. Entonces voy a tener que usar la flecha quebrada para indicar a qué lado se va a hacer el bisel o a qué lado se va a realizar la información que está en el símbolo de la soldadura. En nuestro caso está abajo de la línea de referencia, entonces lado flecha, pero la flecha quebrada me indica que se va a hacer al lado donde está apuntando la flecha, ¿no? ¿A qué lado está apuntando la flecha? Al lado derecho. Ahí está, ¿no? Al lado derecho estaría siendo realizado el bisel. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Un montón de ejemplos, pero lo básico acabamos de entender, ¿no? Es lo que me interesa, ¿cierto? Saber interpretar la simbología, lado flecha y lado opuesto a la flecha, arriba o abajo, ¿ok? Ese es, entonces, muy importante. Bueno, y ahora nos vamos a ir a hablar sobre máquinas de soldar. Bueno, antes que nada, quiero también recordar que en la clase pasada ¿me están escuchando? Tuve aquí un desliz, apreté un clic equivocado. Hola, hola. Sí, Ok, sí, continuar entonces, ¿ya? Voy a presentar otra vez. Nada. No estoy presentando, ¿no? Ahora sí. Que llegue, que llegue. Ahí está. Bueno, entonces recordemos que la semana pasada muchos de sus colegas ya nos habían dado una pequeña introducción
a la necesidad de tener algunos conceptos básicos de electricidad para entender bien soldadura, porque en el uso del arco voltaico, que en el fondo es, ¿no?, el paso de corriente eléctrica por un gas que genera energía en forma de calor, luz y alta temperatura, entonces necesitamos energía eléctrica para generar ese arco voltaico. Y la mayoría de los procesos de soldadura funcionan con energía eléctrica, ¿no? Y nos habían explicado que hay una gran diferencia entre soldar con corriente alterna que con corriente continua. En corriente continua tenemos que preocuparnos con la polaridad, si el electrodo es positivo o negativo, y en función de eso va a haber diferencia, ¿no?, en cuanto al comportamiento del arco voltaico. Y en corriente alterna tenemos que preocuparnos con la inestabilidad que genera la corriente alterna, porque 100 veces con la frecuencia en Bolivia, que es 50 ciclos por segundo, 100 veces por segundo el arco se prendería y se apagaría, ¿no? Entonces eso va a generar inestabilidad del arco. Bueno, ¿qué tipos de fuentes de energía para soldar tenemos a disposición en el mercado? ¿Y cómo podemos saber que una fuente de energía es de buena o de mala calidad, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa visión de ingeniería para cualificar las máquinas de soldar? No va a ser por el color, ¿no? Normalmente los fabricantes tratan, ¿no?, de poner las máquinas de un color bonito, ¿no?, que sea llamativo, ya sea un rojo, un azul, ¿no?, para llamar la atención. Y además de eso, ponen una caja grande, ¿no?, para que piensen que la fuente de poder, ¿no?, la máquina de soldar es de alta capacidad, ¿no?, para poder engatusar a los clientes. Entonces, en ingeniería no podemos basarnos, ¿no?, en criterios subjetivos, y necesitamos comprender algunos criterios técnicos para saber si una máquina va entonces a cubrir las necesidades de nuestras aplicaciones de soldadura dentro del quehacer de nuestra empresa. Bueno, entonces básicamente hay dos tipos de máquinas de soldar. Unas máquinas que no tienen nada que se mueva en su arquitectura, ¿no? No hay nada que se mueva. Vamos a hacer después una pequeña excepción de aquí que de aquí a poquito les explico. Y otras máquinas que la energía para poder formar el arco voltaico van a necesitar entonces algún dispositivo que se mueva, ¿verdad? Entonces hay dos grandes tipos de máquinas, ¿no?, de soldar: las estáticas y las dinámicas, ¿no? Las que no tienen nada que se mueva, máquinas estáticas, y las que tienen cosas que se muevan, máquinas dinámicas, ¿ya? Nuestra visión para seleccionar y para comprender estas dos familias de máquinas va a ser bien diferente, ¿no? Porque no se olviden que cuando tenemos partes móviles, tenemos el gran dolor de cabeza que va a haber desgastes y va a haber necesidades de mantenimiento. Entonces las máquinas dinámicas no las vamos a percibir con los mismos ojos que las máquinas estáticas, ¿no? Cuando nada se mueve, no hay nada que se gaste, ¿no? Si yo protejo adecuadamente contra digamos, la agresividad del medio ambiente, ¿no?, para que no haya lluvia, no haya, ¿no?, algún medio agresivo que contamine o dañe a mi fuente estática, esa mi fuente estática no se va a gastar nunca si la sé usar adecuadamente. Bueno, desde esa óptica, entonces, las máquinas estáticas las vamos a clasificar en tres familias: máquinas transformadoras, máquinas rectificadoras y máquinas electrónicas, ¿no? Esas tres familias de máquinas estáticas, ¿no? Los transformadores y rectificadores son los que llamamos también de fuentes convencionales, que por ahora les quedan muy pocos años de vida. Por ahora tienen todavía un costo un poquito más bajo que las máquinas electrónicas de calidad, ¿cierto? Entonces, por ese motivo todavía se siguen usando bastante a nivel industrial, las rectificadoras y las transformadoras, ¿no? Son máquinas convencionales. En cambio, consideramos que las máquinas electrónicas son un poquito más modernas, pero que todavía son más caras que las máquinas convencionales, que ya sean rectificadoras o ya sean transformadoras. Bueno, hablaremos entonces de las máquinas del tipo transformador. Un transformador es una máquina eléctrica bien noble, pero un poco tontita.
Y es bien simple también, ¿no? En el fondo, una máquina tipo transformador es un embobinado primario donde vamos a tener que, ¿no? Por el cual vamos a tener que introducir la energía eléctrica, y es un embobinado secundario, obviamente entre ellos hay un núcleo, ¿no? Que tiene la condición energética, la energía eléctrica, en las condiciones necesarias para soldar. Ya nos habían alertado algunos colegas también la semana pasada de que habría riesgo de que un soldador pueda electrocutarse si es que esta tensión de soldadura es muy elevada. Por seguridad, esta tensión de soldadura ya sabemos que no debe pasar de 80 voltios, ¿no? Según las normas IACS, ¿no? Que son las que más usamos también y aplicamos en Bolivia, porque es de los fabricantes de máquinas eléctricas de los Estados Unidos. Bien, entonces, pero de todas maneras, el secundario me daría las energías eléctricas, corriente voltaje, en las condiciones necesarias para poder tener un arco eléctrico razonablemente estable, ¿no? Una desventaja de estas máquinas transformadoras, yo las alimento con corriente alterna, si es una máquina, ¿no? Para pequeños talleres va a ser monofásica, y si es una máquina, ¿no? Para grandes talleres, grandes empresas, va a ser normalmente trifásica, pero siempre de corriente alterna. Si es trifásica, lo normal es que sea 380, ¿no? Muy rara vez 220, aunque talleres medianos y grandes pueden tener trifásica 220, que es poco recomendado, ¿no? En el aspecto económico. Bueno, ya la salida en el secundario también tendría solamente a disposición corriente alterna, ¿no? Este simbolito así de una sinusoide, sinusoidal, ¿no? Significa entonces corriente alterna. Bueno, entonces ya sabemos que con corriente alterna habría el problema de que el arco se prendería y se apagaría 100 veces por segundo con el ciclaje con el cual nos venden la energía eléctrica en Bolivia, ¿no? Que son 50 Hz. O sea, estas máquinas transformadoras, si bien son simples, en el fondo son un solo transformador, en consecuencia van a ser las más baratas del mercado, las más baratitas del mercado van a ser las máquinas tipo transformadoras, van a tener la ventaja que no hay partes complejas, es muy simple, y si alguna vez han visto un transformador, ¿no? Yo lo puedo botar, le puedo golpear, no hay nada que se rompa, son muy robustas, entonces deberían durarme toda la vida, ¿no? Entonces son máquinas realmente muy importantes y muy usadas en Bolivia, no tanto, ¿no? Por esa robustez y por la baja demanda que tienen de acciones de mantenimiento, sino más bien por su bajo costo, ¿no? Lamentablemente la idiosincrasia boliviana siempre se va al bajo costo, ¿no? No siempre es lo mejor en calidad. ¿Qué desventaja tiene? Que si yo solamente puedo soldar, tengo a disposición solamente corriente alterna para soldar, vamos a tener, ¿no? Una restricción muy grande respecto a los diversos tipos de aleaciones que puedo soldar. Prácticamente voy a poder soldar solamente aceros de bajo carbono, o sea, serían máquinas solamente para cerrajería, en otras palabras. Aquí tengo una fotito, ¿no? De una máquina muy común, ¿no? Tipo transformador, ahí podemos ver, ¿no? Voy a ampliar un poquitín, ahí podemos ver el transformador, ¿no? Y podemos ver el transformador destapado, miren, la caja es grande, el transformador es chiquitito, ¿no? Entonces ya les decía que normalmente los fabricantes hacen eso, ponen la cajita grande para que la persona crea que es de gran capacidad, ¿no? La máquina, y en el fondo no es así, necesitamos por eso comprender los parámetros técnicos para especificar estas máquinas. Entonces enchufo a la corriente alterna y me sale corriente alterna para soldar, con las condiciones energéticas, ¿no? Necesarias para tener un cordón de soldadura. Tensiones menores a 80 voltios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si ustedes ven, si yo la hago caer esta máquina, se me romperá la perillita esta, ¿no? Alguna cosita, pero es muy robusta, ¿no? No hay nada que se rompa. ¿Qué mantenimiento lo voy a hacer? No necesito hacerle mantenimiento, ¿no? De vez en cuando, una vez al año, ¿no? Como máximo, la destaparía para soplarla con aire comprimido seco, para sacar el polvo, ¿no? Porque el polvo que se asienta
hace una capa aislante y puede que sea que el motivo para que el transformador se caliente más, ¿no? No me preocuparía con nada más de mantenimiento. Si no hay nada que se mueva, no hay nada que se gaste. A excepción de una cosa. Estas máquinas, todas las máquinas en el fondo eléctricas y electrónicas, tienen el gran problema que se calientan en funcionamiento. Especialmente cuando uno les exige un poquito más de potencia de su capacidad, estas máquinas son muy buenas gentes. A uno le dan esa cosita más que le estamos pidiendo, más de su capacidad, pero no se dan cuenta que se están sobrecalentando ellas y pueden quemarse. Ese es un dolor de cabeza en ese tipo de máquinas eléctricas y electrónicas. Bueno, entonces yo puedo solucionar eso, ¿no? De varias maneras. Una de ellas, ponerle un termostato, ¿no? De tal manera que si hay un sobrecalentamiento, ¡pah!, corte el sistema y no pase nada. Pero tampoco voy a poder soldar hasta que se enfríe la máquina, ¿no? No es tampoco muy inteligente eso. Bueno, y la otra forma es entonces de que para aumentar un poquito su capacidad y no exista sobrecalentamiento, yo le ponga un ventilador. Ese ventilador, que va a hacer convección forzada, o sea, va a hacer enfriamiento por convección forzada, entonces es adicional a la fuente de poder. Es un módulo independiente. De ese ventiladorcito sí debemos preocuparnos de vez en cuando, porque como tiene partes móviles, hay que pensar en los rodamientitos o en el cojinete, ¿no? Si es cojinete hay que lubricarlo cada año con grasa, la grasa adecuada, ¿no? Hay que hacer un pequeño mantenimiento al ventilador. Pero a la fuente de poder en sí, que es un transformador estático, no hay nada que hacerle, ¿no? No hay nada que realizar. Yo he visto, ¿no?, a estas maquinitas caerse del segundo piso, caerse de los andamios. No les pasa nada, ¿no? Se abollan y todo eso, no se rompe la perillita, pero se sigue soldando, ¿no? Se sigue soldando. Bueno, entonces, resumiendo, las máquinas tipo transformador tienen ventajas, sí, su bajo costo, su sencillez, su simplicidad, pero tienen desventajas, sí, solamente me proporcionan corriente alterna para soldar y eso es una gran limitante. No voy a poder soldar más que aceros al carbón, ¿no? No voy a poder soldar aluminios, ni fierros fundidos, ni otro tipo de aleaciones. No voy a resumirme a hacer cerrajero con una máquina tipo transformador. Bueno, después tenemos las máquinas tipo rectificador, ¿no? En estas fuentes de poder, al transformador se le adiciona un módulo de rectificación, un puente de diodos. Hay dos versiones, ¿no? Como se usa en el automóvil, muchos dioditos de baja potencia en paralelo para llegar a la potencia necesaria, o directamente usar diodos de potencia. Quiero decirles que las dos soluciones son caras para llegar a los niveles de potencia de soldadura. Entonces, una fuente de poder tipo rectificadora, que la corriente alterna la va a convertir en corriente continua, y esta corriente continua es la que vamos a usar para soldar, que es ventajosa, ¿no? Porque además de darle un arco muy estable, yo no tendría, ¿no?, ese problema de limitarme a ciertas aleaciones de soldadura. Podría soldar cualquier tipo de aleación, escogiendo la polaridad y los electrodos adecuados con estas fuentes tipo rectificadoras, ¿no?, que me proporcionan corriente continua para soldar. Pero son mucho más caras que las tipo transformador, justamente porque los fabricantes saben que una persona que va a comprarse un rectificador es un profesional de soldadura. No está yendo al costo, ¿no?, sino está yendo a solucionar sus necesidades industriales de soldadura. Entonces, no fabrican máquinas de muy pequeña capacidad, ¿no? Ahí está uno de los motivos. Normalmente uno puede comprarse una máquina tipo transformadora en $30, ¿no? Una basurita de esas de hobby, ¿no?, de distracción, pero no va a conseguir con ese precio una soldadora tipo rectificadora, ¿no? Va a tener que invertir mucho más, ¿no? Son más profesionales, ¿no?, esas máquinas rectificadoras. Pero en mantenimiento y en necesidades, ¿no?, de limpieza, etcétera, son muy parecidas, son muy robustas a lo que son, igual que las máquinas, a lo que son las máquinas tipo transformadoras.
Para ciertos procesos de soldadura, me adelanto un poquito, especialmente el TIC en Bolivia, vamos a requerir que nuestra máquina a veces funcione como transformador, o sea, me proporcione corriente alterna para soldar, y a veces se comporte como rectificador, o sea, me proporcione corriente continua para soldar. Pero eso es un caso especial solamente para el TIC. Por eso, si bien que se encuentran en el mercado, son modelos muy poco difundidos, ¿no? Estas máquinas que me proporcionan la posibilidad de soldar o con corriente continua o con corriente alterna. O normalmente mi fuente va a ser de corriente alterna, transformador, o de corriente continua, rectificador, ¿no? Son raros los modelos en los cuales yo voy a contar con esta posibilidad, ¿no? De tener tipo transformador. Bueno, quiero comentarles de que más o menos, ¿no? En el siglo pasado, en la década del 70, 80, comenzaron a llegar autos con inyección electrónica. Y la gente estaba asustadísima, ¿no? Destapaban el motor y la gente buscaba el carburador y no lo veía, ¿no? Y caramba, ¿no? Y uno de los grandes dolores de cabeza para la sociedad boliviana fue de que normalmente nos llegaban, ¿no? Autos de segunda mano, entonces se arruinaba la inyección electrónica y no había dónde llevar, no había gente que entienda del asunto. Hoy en día es al contrario, ¿no? Hoy en día no hay autos a carburador, todo es inyección electrónica. Y cualquier pinche taller ya comprende cómo funciona, aunque no puedan reparar, digamos, pero me mandan a una persona que ya pueda entonces reparar si se me arruina, ¿no? La inyección electrónica, ¿verdad? Estamos en esa transición también en soldadura. Las fuentes electrónicas son mucho mejores en calidad que las fuentes convencionales, transformadores y rectificadores. Pero estamos en una etapa en que no hay gente muy entendida de electrónica aplicada a máquinas de soldar. Entonces, si hay algún problema en mi fuente electrónica, normalmente yo tengo que cambiar la placa electrónica, la placa principal. Y cuesta igual que una soldadora nueva prácticamente. Es más o menos como el celular, ¿no? ¿Para qué yo voy a querer reparar mi celular que uno nuevo con mejores prestaciones me va a costar prácticamente igual que reparar mi celular antiguo? Entonces, más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Pero es una etapa de transición que estamos pasando. Tarde o temprano, las máquinas convencionales, transformadoras y rectificadoras van a dejar de ser atractivas, no solamente por sus bajas prestaciones tecnológicas, sino también porque van a ser más caras que las electrónicas. Pero por ahora, en esa transición, las máquinas electrónicas de marca, o sea, de mucha confiabilidad, son muy caras. Las chinitas, pero que la confiabilidad, ¿no? es discutible, porque no se olviden, ¿no? Por ejemplo, un teléfono Huawei, ¿no? Es de una calidad razonablemente comprobada. Pero hay otras marcas chinitas en un teléfono celular que uno no se compraría con facilidad porque sabe que son prácticamente descartables, ¿no? No sabe uno cuánto le va a durar. Igual que un juego electrónico, ¿no? Uno de marca sabe que uno tiene garantía, los componentes pues, son durables, que a uno se compra un chinito y puede ser que la primera se queme, ¿no? O que le dure un tiempo razonable, depende de la suerte. Entonces, lo mismo pasa con las máquinas de soldar chinitas. Hay una que otra marca de renombre, ¿no? Neo, Gladiador, ¿no? Marca chinita, ¿no? Pero siempre hay esa susceptibilidad. En cambio, marcas, digamos, de prestigio mundial como SAP, como Lincoln, como Miller, como Bambosi, ¿no? Que son brasileras. Entonces, sus máquinas electrónicas son carísimas, muy caras, ¿no? Más o menos estamos hablando de 2 a 3 veces más caras que las convencionales con las mismas prestaciones. Entonces, de aquí a unos años, yo estoy seguro que cuando ustedes vayan al mercado, las electrónicas se van a imponer, ¿no? Tienen la gran ventaja, las máquinas electrónicas, que son muy compactas. Por ejemplo, no sé si tengo en esta transparencia, no tengo en esta presentación, tenemos en la carrera una fuente ESAP que pesa como 80 kilos, ¿no? 80 kilos, imagínense 80 kilos, ¿no? Tiene unas rueditas para tener que llevar de un lugar a otro esa fuente de poder.
Es una amarillita que la han quemado, creo que está ahí a un ladito ahí en el taller de mecánica en el cuarto anillo, ¿no? Esa máquina es interesante porque es corriente alterna y corriente continua, ¿no? Es híbrida para poder usar con TIC entonces. Pero imagínense 80, 90 kilos que pesan, ¿no? Una barbaridad. Y tenemos otras máquinas que son así chiquititas, ¿no? Electrónicas, también eh, marca SAP, ¿no? Que pesan 6 kilos, 6,5 kilos y tienen potencias mejores que esa máquina convencional. Entonces, una de las grandes ventajas de las máquinas electrónicas es que son muy compactas y muy ligeras. Además de que con la electrónica se puede hacer maravillas con la onda eléctrica. Podemos tener onda cuadrada, onda pulsada, ¿no? Podemos hacer miles de maravillas con la electrónica, ¿no? Y realmente es interesante. O sea, la estabilidad del arco es impresionante en las máquinas electrónicas. O sea, es una cuestión de tiempo que las máquinas electrónicas van a ser las más usadas en Bolivia, ¿no? Por ahora no, porque hay esa desconfianza, ¿no? Se me arruina y ¿quién me la repara? No tengo que cambiar prácticamente la maquinita, ¿no? Y no hay esa garantía, no son muy robustas, ¿no? La calidad de la energía eléctrica también en Bolivia deja mucho que desear. Bueno, eso entonces en cuanto a las máquinas estáticas, ¿no? Hay esos tres tipos y la tendencia va a ser a que las máquinas sean electrónicas. Cuando hablamos de máquina electrónica, no crean que hay una sola tecnología, ¿no? Hay muchísimas tecnologías en máquinas electrónicas, pero una de las favoritas es lo que se llama inverters. Lo que hacen estos inverters es la frecuencia de la alimentación, 50 Hz, la llevan a miles de Hz. Y de esa manera, ¿no? Los transformadores, todo puede ser muy compacto. Y después entonces revierten esa alta frecuencia en baja frecuencia y ya tendríamos entonces nuestra fuentecita, ¿no? Mucho más eficiente y mucho más ligera. Bueno, en cuanto a las dinámicas, ¿no? Lo que caracteriza a una máquina de soldar dinámica es entonces que va a ser accionada por un motor. Ese motor no necesariamente es eléctrico, ¿no? Entonces, en el fondo, una máquina que le vamos a llamar de generadora, una máquina de soldar generadora, son dos máquinas en sí. Y lo que puede pasar es que esto diga un solo chasis, pero en el fondo son dos máquinas, ¿no? Vamos a tener un motor que acciona un generador de soldadura. Ya de hecho, ¿no? Desde el punto de vista del rendimiento energético, yo cambio mi energía eléctrica en rotación, la energía de rotación que es mecánica en eléctrica, estoy perdiendo rendimiento, ¿no? Son muy poco eficientes en rendimiento comparadas con las otras familias de máquinas estáticas. Segundo problema, partes móviles, desgastes, ¿no? Mantenimientos periódicos, costos, ¿verdad? Y tercera cosa, miren, si mi motor es eléctrico, estas maquinitas no vale la pena comprarse, ¿no? A no ser que haya alguna máquina así de ocasión, como las hay, ¿no? Nos traen máquinas en desuso, ¿no? De otros países industrializados a Bolivia, máquinas usadas, y reconocemos estas maquinitas porque son un tubito, son alargadas, ¿no? Cilíndricas, sabemos entonces que son generadoras, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si el motor es eléctrico, necesito energía eléctrica para poder hacerla funcionar. Es igual que una máquina estática tipo, ¿no? Transformador, tipo rectificador o electrónica, no hay ninguna ventaja. Igual voy a tener que enchufar esas máquinas a mi red eléctrica, igual tengo que enchufar a la red eléctrica. Bajo la desventaja que las partes móviles, ¿no? Carbones y cojinetes, hay que siempre estar entonces haciendo mantenimiento, ¿no? Entonces, si bien tienen la ventaja de que sus características técnicas son buenas, yo no recomiendo comprar, ¿no? Por ese motivo, a no ser que sea realmente una ganga, ¿no? Sea un precio muy accesible. Bueno, y la otra posibilidad sería que el motor sea a explosión, ¿no? Caracterizándose entonces, en este caso, tres combustibles, ¿verdad? Diésel, gasolina
y gas, ¿no? Que podría ser el GNB, podría ser el GLP, entonces para poder hacer funcionar el motorcito, ¿no? Que va a accionar el generador de soldadura. Entonces, miren, como anécdota, hace unos años yo mandé, por curiosidad, porque no tenía intención de comprar, ¿no? Mandé a cotizar una fuente de estas, ¿no? De este generador con motor diésel, que es lo que más usamos en Bolivia, porque los motores diésel, ¿no? El ciclo diésel es con un menor tamaño de motor, tenemos una gran potencia por el combustible, ¿no? Que tiene un poder calorífico muchísimo mayor que la gasolina. Entonces, pero el ciclo diésel es especial, ¿no? No funciona sin chispa, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, los motores diésel son caritos por ese motivo. Pero entonces yo mandé a cotizar, miren, usada, 20 años de uso, ¿no? Un modelo que es el Lincoln 250 Classic, se llama, que es muy difundido en Bolivia, costaba alrededor de $15,000, si la memoria no me engaña. Imagínense, no más que un auto nuevo, ¿no? De esos chiquititos. Y una simple máquina de soldar. ¿Por qué tan caro? Es que estos son bienes económicos. Son bienes que nos permiten generar riqueza. Imagínense si era con 20 años de uso, ¿no? Imagínense cuánto costará una nueva. $40,000. Entonces, es normal que pequeñas, medianas empresas, o también cuando yo tengo que hacer un proyecto, y un proyecto siempre es finito, ¿no? Un proyecto dura un par de años a lo mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer después del par de años con esta máquina? No sé, por ahí ya no voy a dedicarme a soldar. Entonces, normalmente las empresas recurren a alquilarse. Entonces, hay un mercado interesante, especialmente en Santa Cruz, ¿no? De alquiler de estas máquinas de soldar. Entonces, ¿cuál es su ventaja? Al ser motor explosión, el que va a accionar mi generador de soldadura, yo puedo ir al monte a poder hacer un gasoducto donde no puedo enchufar mi máquina. Esa versatilidad tenemos de poder movernos con la máquina para soldar sin depender de la fuente de energía eléctrica. Si yo necesito enchufar mi fuente a una red de energía, estoy muy limitado, ¿no? Voy a hacer un montaje de un galpón, ¿no? Un poco alejadito del centro. ¿Y cuándo me van a dar energía? Cuando el galpón esté listo. Entonces, ¿y cómo voy a hacer el montaje si no hay energía? Tengo que recurrir a estas máquinas, entonces, que tienen motor a explosión, ¿no? Que tienen su generador accionado, entonces, por un motor a explosión, normalmente diésel. ¿Cierto? Entonces las desventajas son carísimas y dan grandes dolores de mantenimiento. Hay que pensar en el combustible, en los filtros, ¿no? Cambios de aceite, etcétera, ¿no? Si es el caso del motor diésel, ¿no? Hay que ver los inyectores, no sé qué, los carbones del generador, ¿no? Entonces, un montón de requisitos de mantenimiento, ¿no? Entonces solamente se justifica si realmente haría un proyecto de soldadura en campo donde no tengo a disposición energía eléctrica. Y como les mencionaba, no necesariamente voy a adquirir esta máquina porque son muy caras, ¿no? Realmente son carísimas estas máquinas tipo dinámicas, ¿no? Generadoras, con motor diésel especialmente, son carísimas. Bueno, eso en cuanto a las máquinas de soldar. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, alguna duda de las máquinas de soldar. ¿No? Bueno, entonces vayamos ahora a comprender dos parámetros técnicos que son fundamentales para ver la calidad y usar adecuadamente una máquina de soldar, ¿no? La primera es la tensión en vacío, ya habíamos hablado un poco de ella la clase pasada. Tensión en vacío. Ya sabemos qué es la tensión en vacío, ¿no? Entonces, mostrándoles una fotito de una fuente, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos una fuente de soldadura, yo la prendo, enchufado obviamente, ¿no? Yo la prendo y voy a agarrar el voltímetro y voy a medir entonces el voltaje que me da la fuente a la salida. Esa es la tensión en vacío, sin soldar. La fuente prendida, mido la tensión en vacío, ¿no? De la máquina de soldar, ¿verdad? Sabemos que máquinas de excelente calidad,
tendrían tensiones en vacío cercanas a 80 voltios. Esa es la tensión en vacío máxima, ¿no? Con la cual fabrican una fuente de soldadura. Me voy a preocupar con este parámetro técnico muy, pero muy especialmente cuando tengo una fuente de poder tipo transformador. En las fuentes de poder tipo transformador es un parámetro vital para ver la calidad de la fuente de poder. Si la tensión en vacío de esta fuente de poder tipo transformador es inferior a 60 voltios, voy a pensar con mucho detenimiento, ¿no? De adquirir o usar esa máquina en mis proyectos de ingeniería. Si esta fuente de poder tiene tensiones en vacío menores a 47 voltios, me olvido, eso es de hobby, ¿no? Eso es de distracción, no es una máquina industrial, ¿no? No hay que usar ese tipo de máquinas cuando se trata de máquinas tipo transformadoras. Y si esta fuente de poder tiene tensiones en vacío superiores a 60 voltios, sabemos que nunca va a poder tener, ¿no? Tensiones mayores a 80 voltios por seguridad, ¿no? Entonces, esa fuente es de alta calidad, ¿de acuerdo? La única excepción es con las máquinas de plasma. Para el plasma se necesita tensiones en vacío superiores a 80 voltios para tener una buena estabilidad del plasma. Pero el plasma en Bolivia usamos más para cortar que para soldar. Pero en fuentes de energía de electrodos revestidos, no se olviden que no vamos a conseguir fuentes de mayor 80 voltios. Otro detalle, dentro de la tensión en vacío hay una función costo. La calidad de los embobinados y la cantidad de espiras está asociada entonces con el costo del transformador. Por ese motivo, ¿no? Las fuentecitas estas de hobby, de 45 voltios, hay hasta de 30 y pocos voltios, ¿no? Esas fuentes cuestan $20 por ese motivo. Ellas son baratísimas, esas chinitas, ¿no? Pero no sirven para soldadura industrial. Está muy asociada la tensión en vacío con la estabilidad del arco y con la facilidad de encender el arco. No se olviden que para encender el arco yo tengo a disposición solamente la tensión en vacío. Reitero, ¿no? Cuanto más cerca esté de 80 voltios, mi tensión en vacío va a ser mi fuente de poder de mejor calidad. En máquinas rectificadoras, la tensión en vacío sigue siendo un parámetro importante, pero ya no es fundamental como en las máquinas tipo transformador. Entonces voy a tener, ¿no? Fuentes de poder rectificadoras, ¿no? De 40 voltios, 45, hasta un poquito menos inclusive, que todavía se puede usar industrialmente, pero no tipo transformador, ¿no? Tiene que ser arriba de 47 voltios, ¿no? Y mejor, de buena calidad, sería arriba de 60 voltios. En el caso, una vez más volviendo a nuestra fotito, ¿no? De nuestra máquina, miren, ¿no? Una máquina eléctrica, por reglamentos, ¿no? Por normas de construcción, necesita tener los datos mínimos técnicos para poder usarla adecuadamente, ¿no? Y no quemarla a la primera. Entonces siempre va a haber una plaquita de datos técnicos en las fuentes de poder, va a estar pegadita, ¿no? Ahora no tengo aquí una... me va a llevar un minuto, voy a abrir otra presentación. No era eso que quería abrir. ¿Dónde estás? Uy. A ver aquí. Soldadura. Aquí. Vamos. Ahí está. Entonces, ¿no? Yo les muestro una foto de una plaquita de datos técnicos, ¿no? Aquí. No, esa es una foto, ya no es no es nada truchado, nada, es una foto, ¿no? Entonces, podrán ver que aquí el fabricante me proporciona la
Información mínima, pero la necesaria para que yo pueda interpretar técnicamente a la máquina, ¿no? Y tiene que estar ahí la tensión en vacío, y el segundo parámetro que vamos a estudiar, que sería el factor de trabajo. Por ley tiene que estar ahí, ¿cierto? Entonces aquí tengo otra foto, ¿no? De otra plaquita, de otra marca. Aquí tengo otra foto, ¿no? Entonces ahí está, pero la tensión en vacío, ¿no? En este caso, miren, esta máquina de tensión en vacío tiene una tensión en vacío de ¿cuánto? 45 voltios. Uno diría es de mala calidad, ¿no? Sí, pero todavía se defiende esta. ¿Por qué? Porque es de corriente continua, no es tipo transformador, no es de corriente continua, ¿verdad? Estas fuentes Lincoln todavía son antiguísimas, ¿no? Pero todavía se usan bastante en Bolivia, se están fabricando todavía, ¿no? Con la Lincoln, no obstante que tecnología bastante arcaica, ¿no? Es un transformador ahí. Entonces, su ventaja es que tiene tensiones en vacío cercanas a 60 voltios, ¿no? Entonces, son máquinas de buena calidad, ¿cierto? Bueno, entonces, importantísimo, ¿no? Es un parámetro importante la tensión en vacío, ¿no? Tensión en vacío. Y estamos viendo en esta foto, por ejemplo, está aquí, ¿no? Voy a ampliar un poquito para que podamos ver mejor. Ahí está, ¿no? La tensión en vacío, 70 voltios. Esta máquina sí que es buenísima, ¿no? 70 voltios de tensión en vacío. Máquina de excelente calidad, ¿no? Este modelo, ¿verdad? Un mismo fabricante puede tener una diversidad de modelos desde malos, buenos y regulares, ¿no? Ten cuidado. Entonces, la tensión en vacío, ¿dónde está? Está en la placa de datos técnicos, está en el manual, que lo puedo bajar de internet, pero nadie me puede mamar, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien fácil de verificar. Me agarro mi tester, mi voltímetro, prendo mi máquina y mido, ¿no? Entre la pinza y la tierra, cuál es la tensión sin soldar. Esa es la tensión en vacío de la máquina, que tiene que ser, ¿no? Para que sea de buena calidad, mayor 80 voltios. Bueno, está entendido, ese parámetro técnico es importantísimo, ¿no? Y el segundo parámetro técnico, importantísimo en una fuente de soldadura, es el factor de trabajo. Existe en el mercado boliviano muchos fabricantes yanquis, ¿no? Negros presentes en el mercado. Y en inglés sería Data Cycle, ¿no? Factor de trabajo. Factor de uso, también algunos autores le acostumbran a llamar, ¿no? Factor de trabajo, factor de uso, factor de utilización, ¿no? Data Cycle. Y es verdad. Entonces, miren, el fabricante siempre tiene que proporcionarme mínimamente una información de una corriente eléctrica, un amperaje de utilización en su máquina, con un factor porcentual de utilización. Como ejemplo, ¿no? Por decirles, le podrían decir 120 amperios con un factor de trabajo del 60%. Es un ejemplo, no quiere decir que siempre sean así las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Miren, este factor de utilización en soldadura manual está siempre referido a 10 minutos. Por favor, tomen nota, ¿no? Siempre está referido a 10 minutos. ¿Qué pasó con mi...? Siempre está referido a 10 minutos, ¿no? ¿Verdad? No son 10 horas, no son 8 horas, no es una jornada de trabajo, son 10 minutitos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo interpreto este factor de trabajo de ejemplo? 120 amperios. Significa que si yo pongo 120 amperios en mi máquina para soldar con 120 amperios, yo tengo que utilizar esta fuente solamente con un 60% de factor de utilización o de trabajo. O sea, de los 6 minutos, perdón, de los 10 minutos, yo tendría que soldar 6 minutos. Sueldo con 120 amperios. Y llego a los 6 minutos y tengo que dejar de soldar. ¿Cómo dejar de soldar? Sí, tengo que dejar de soldar. ¿Para qué?
para que la máquina se enfríe, porque si no se va a sobrecalentar. ¿Cuánto tengo que esperar? Lo que resta de 10, ¿no? 4 minutos tengo que esperar que la máquina enfríe. Podrán percibir entonces que cuando uno está apuradito, tiene que cumplir, ¿no?, contratos, tiene que hacer lo más rápidamente posible. La soldadura no puede darse el lujo de estar parando a que su máquina enfríe, ¿no? Es como si yo me compraría mi autito o mi moto, ¿no? Y el fabricante me dice, cada 3 cuadras tú te paras 1 minuto. Bueno, si yo voy a caminar 2 cuadras, está bien, ¿no? Me sirve. Pero si voy a caminar 10 kilómetros todas las veces, imagínense, ¿no? Cada 3 cuadras tengo que parar 1 minuto. ¿Cuándo voy a llegar? No me sirve esa máquina. Su potencia es muy baja. Pero yo digo, ¿y qué diablos? Yo le voy a dar igual, ¿no? Yo entonces voy a soldar con 150 y me vale, voy a soldar 1 hora. ¿Qué le va a pasar? No se quema la máquina ese rato. Lo que sucede es que si la máquina es convencional, las espiras, los embobinados, que son de cobre, tienen un esmalte aislante, un barniz. Y ese barniz con el calor se va dañando poco a poco. Si esa máquina me iba a durar 200, 300 años si yo no la sobrecalentaba, con ese sobrecalentamiento del barniz, yo le estoy quitando vida útil y me va a durar unos cuantos meses la máquina. Entonces, jamás vamos a sobrecalentar una máquina de soldar, ¿no? Y uno decía, pero me voy a confiar, porque las máquinas vienen con un termostato, ¿no? Y si se sobrecalienta, va a ser fácil, esa máquina se va, el termostato va, toda la máquina se va a parar y listo. No es bien así, ¿no? Porque miren, una de las primeras cosas que se arruina, ¿no? Y ustedes han debido notar en los autos medio antiguitos, es el termostato. El termostato en los autos deja de funcionar, ¿no? Y como es un problema, para que no se sobrecaliente el auto, ¿qué hacen? Lo puentean directo, ¿no? Y el ventilador está funcionando siempre, ¿verdad? Pero las máquinas de soldar no, se olvidan. Entonces va a sobrecalentarse la máquina y se va a quemar a corto plazo, ¿verdad? Entonces no es aconsejable entonces sobrecalentar la máquina y siempre vamos a hacer uso de esta información clave que sería entonces el factor de trabajo. ¿Y dónde está el factor de trabajo? Una vez más, está en el catálogo técnico del fabricante. Lo puedo bajar por internet si es que no me han dado, para cualquier modelo hoy en día, ¿no? Cualquier fabricante tiene sus manuales en internet. Pero por ley, las normas les obligan a los fabricantes, ¿no?, a que esté en la plaquita de datos técnicos de la máquina de soldar, ¿no? Aquí en este ejemplo, ¿no? Voy a ampliar un poquito, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Factor de trabajo, 60%. Aquí me están ofertando 2 informaciones, del 60% y del 100%. Si yo sueldo, miren, ¿no?, con 160 amperios, mi factor de trabajo es del 60%. Pero si yo quiero soldar todo el día, eso significa un factor de trabajo del 100%, máximo puedo soldar con 110 amperios. Es una fuente relativamente chiquita esta, ¿no? No es muy grande, ¿verdad? Entonces ahí están los datos, están viendo que no les estoy mintiendo, esta es una foto, está ahí. Pero si no estaría ahí, una vez más, ¿no? Yo puedo recurrir a, o se ha despegado, se ha roto, se ha perdido la plaquita de datos, entonces yo puedo recurrir al manual del fabricante, ¿no? Al manual del fabricante. Entonces aquí también yo tengo 3, no 2, 3, ¿no? Al 30% puedo soldar hasta 150 amperios. Al 60% solo con 125. Al 100%, o sea, soldar todo el día y mi máquina no se va a sobrecalentar, solamente puedo soldar hasta máximo 100 amperios, ¿no? Entonces no puedo forzarla más a mi máquina, ¿no? Es el parámetro más importante porque una vez más, ¿no? No solamente con comprendemos la real capacidad de nuestra máquina, sino también la aplicamos y la usamos correctamente de tal manera que nos dure, ¿no?, una vida extraordinariamente grande, ¿no?, sin sobrecalentamientos. Yo he visto, y aquí está la foto real, ¿no?, de la tristeza del medio boliviano, ¿no? Se compran la fuente chiquitita, no les sirve, está calentando mucho, le quitan, ¿no?, la tapita a ver si así se enfría. He visto hasta poner trapos húmedos, ¿no? Por poco no le ponen un chorro de agua para enfriar a su máquina de soldar. Imagínense lo peligroso que es, ¿no? Y miren, ¿no?, normalmente el que
se jode ahí no es el que hace, ¿no? Sino es el jefe. ¿Quién es el jefe? Tristemente es el ingeniero, ¿no? Sobre él caen las cosas, ¿no? Pues a él le van a ser responsable de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, eviten este tipo de chambonadas, ¿no? Que llamamos los collas. ¿Cómo le dicen chambonadas los cambas? ¿No tienen una palabra especial para chambonada? ¿Se han dormido, chicos? No, ingeniero, usamos la misma palabra. No, ingeniero, estamos viendo. ¿Usan chambonada también? Sí. ¿No le dicen collada? Yo creo que le dicen collada, ¿no? Mira el colla lo que está haciendo, dice. Así pues. Me parece que así los collas nomás trabajan. Los camas no trabajan así, ¿no? Trabajan bien. ¿Ok? Bueno, me cansé, muchachos. A no ser que tengan alguna consulta, voy a quedar por ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Y una consulta, disculpe. Sí, hermano. Que hacen soldadura bajo el agua y cómo, digamos, llevarían solamente el cable o qué harían en esos casos. No, es un proceso especial, ¿no? Hay necesidad de soldar en agua, tanto por reparación como también, ¿no? Por fabricación. Entonces, lo que se aconseja es que solamente sea en caso de emergencia hacer esa soldadura bajo el agua. Entonces, los electrodos tienen un material celofán para cubrir el revestimiento, y la única cosa especial que tienen es que la torcha es más aislada, ¿no? Es más aislada, ¿ya? Entonces se puede soldar sin ningún problema, prácticamente con el mismo sistema de electrodos revestidos bajo el agua. Aunque hay otra técnica que se llama con cámara, ¿no? Entonces ponen una cámara, generan, ¿no? Sacan el agua, generan una atmósfera y los soldadores pueden entrar y soldar como si fuera en la atmósfera, ¿no? Bajo el agua, ¿cierto? Eso es más recomendado porque las velocidades de enfriamiento no son tan grandes. Entonces sí se puede soldar bajo el agua sin ningún inconveniente, ¿no? Bien, quedamos ahí entonces y continuamos la próxima semana. Ya se acerca el final del semestre, muchachos. Cómprense mentolatum, ¿no? Y vaselina. Ya nos vemos, muchachos. Ingeniero, una pregunta para la próxima clase. Más o menos qué tema o qué punto vamos a ver para tal vez ir viendo algo y no estar tan perdido. Perdidos están. Hay una serie que les recomiendo ver en Netflix, Perdidos en el Espacio. Es más o menos su situación, ¿no? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita serie. Está en 2 temporadas. Ojalá la hacen otra, ¿no? Véanla, les va a gustar. Bueno, de todas maneras, les voy a mandar un trabajo